Bueno, muy buenos días para todos. Buenos días también a los que nos siguen por Face, por la página. Em, es necesario para nosotros dar unas herramientas y cumplir el objetivo de cada tema que vamos a desarrollar acá. Es necesario también, en medio de un camino espiritual, sea el que sea, entender estos dos aspectos, ¿sí? Entender una parte de nuestra psicología que nos puede desviar del camino, que puede ser algo inconsciente de nosotros para huir del camino interior, de esta parte en la cual nosotros tenemos que ir a limpiarnos o vamos a ir a limpiar. Fanatismo y mitomanía, vamos a verlas como dos partes de un yo grandote que se llama el orgullo. ¿Sí? Estas dos vamos a definirlas como dos enfermedades de la mente. Vamos a definirlas como dos enfermedades de la mente. Son dos aspectos que todos tenemos, ¿sí? O sea, no es que vayamos a tildar a otras personas, ¿no? La realidad es que todos tenemos estos dos aspectos en diferente grado alimentado, así como uno tiene en diferente grado alimentado su ira, su pereza, su gula, bueno, todos estos aspectos. Asimismo, estos dos aspectos cada uno los tenemos y está diferente alimentado. Pero, ¿cuál es la situación? La situación es que uno tiene entonces que ir a mirarlos para ir a quitarles fuerza, ir a eliminarlos, para que no entonces sean un obstáculo para perfeccionarnos. Bien, miremos entonces. Siendo dos enfermedades de la mente, tenemos que definir cada uno de estos. Cada uno de estos son un aspecto psicológico que está en nuestro interior. O sea que hay un yo fanático en el interior de uno y hay un yo mitómano también en el interior de uno. El yo fanático y el yo mitómano son dos defectos que están en nuestro interior y que van a ir a contaminar nuestra mente, que van a ir a alimentar también esta parte del orgullo. Bueno, fanatismo y mitomanía tenemos que definirla entonces en ese sentido y vamos a mirar que fanatismo es la persona que tiene demasiado celo por una creencia. Y que piensa, y hasta lo siente y todo, que por estar en un lugar, o por estar con determinada persona, o por saber algo, ya está salvado del mal, digámoslo así. Ya salvó su alma, ya salvó todo, ¿sí? Entonces, exacto, entonces se cree salvo. Pero recordemos, se cree salvo, ¿por qué? Por seguir a alguien, o por estar en un lugar, o por saber algo, se cree salvo. Se cree entonces que ya, digámoslo así, se cree que ya no necesita perfeccionarse, se cree y se confía, entonces ya deja de trabajar sobre sí mismo, deja de avanzar y ya se mete. Exacto, y ya se mete por el lado de la incapacidad de ver muchas cosas de su interior, la incapacidad de ver que todavía hay mucho por hacer. Bien, ¿qué es la mitomanía? La mitomanía la vamos a ver como una forma de autoengaño, ¿sí? Autoengaño. Claro que hay muchas formas de autoengaño y aquí las vamos a desarrollar desde la parte, digamos, desde lo normal hasta la parte espiritual. Lo mismo lo del fanatismo. Aquí la idea es enfocarnos a la parte espiritual, pero vamos a ver unas cositas muy puntuales también del fanatismo, cómo se ha movido en nosotros en el transcurrir de nuestra vida, ¿sí? Entonces, para que haya menos ruido. Bien, miremos entonces, el fanatismo siendo una incapacidad de nosotros darnos cuenta de algunas cosas, ¿sí? Está manejando una apariencia, ¿sí? El fanatismo entonces, pues podemos ponerlo acá, maneja una apariencia, después lo voy a desglosar un poco más. Y miremos entonces nosotros cuando éramos niños, ¿sí? Rápidamente, cuando nosotros éramos niños aparentábamos ser buenos, ¿sí?
Entonces, estábamos haciendo por ahí una diablura, pero cuando la mamá o el papá nos estaban mirando algo, nosotros somos así con la orolita arriba, nosotros éramos unos santos, nosotros no estábamos haciendo nada malo, nosotros no rompíamos un plato, listo. Esa forma de aparentar está relacionado con la personalidad, que lo vimos en la conferencia número 15, y está relacionado con el fanatismo, ¿sí? Porque estoy aparentando. Bien, ¿qué sería entonces lo correcto? Lo correcto sería, ¿no? Pues me vean o no me vean, sé que esto es correcto o sé que esto no es correcto y listo. Pero entonces no voy a montar una fachada simplemente por un interés, por creerme, ¿sí? Que no estoy en el error, que no soy malo. Bien, el niño entonces va a desarrollar muchas cosas fanáticas, ¿sí? Miremos que el niño en un punto puede ser fanático con su propia familia, ¿sí? Entonces tiene mucho celo por su familia, porque cree que su familia es mejor que otras, bueno, lo que sea. O cree que su papá o su mamá, ¿sí? Que son los héroes del niño, ¿sí? Él en un momento cree tanto en ellos que los ve perfectos, aún en medio de todos los errores y todo. Y eso no lo ayuda a verse a él mismo, a ver que él no debe, digamos, copiar o imitar esas cosas equivocadas que está viendo en su entorno. Bien, miremos otro aspecto de acá del fanatismo cuando niño. Uno va al colegio y cuando uno va al colegio, entonces uno debería entender algo, y es que hay muchas cosas que son valiosas para aprender. Y que en un momento uno tiene un ánimo de aprender impresionante, uno tiene un ánimo de querer estudiar, de poder saber muchas cosas. Pero, ¿qué pasa con el fanatismo? El fanatismo hace que el muchacho de estudiante estudie solamente por sobresalir por una nota, o sea, no por aprender, ¿sí? Por echarle cosas al otro encima. Ah, yo soy mejor que usted porque mire mi nota, ¿sí? Entonces, esas son cositas que se cree entonces más que el otro, se cree más, se cree esto solamente, y se está moviendo ese el orgullo. O sea, no estamos acá hablando de que sea malo sacar buenas notas, no. O sea, el detalle fanático es cuando yo me valgo de eso para imponerme sobre otra persona, y ahí ya es el orgullo y ya es algo fanático. Bien, puede ser que inclusive en un momento haya sido hasta de chiripa, decimos nosotros, ¿sí? Hasta de suerte, pero aún así coge eso y no, mire, no, es que yo sabía, ¿sí? Y ahí ya viene la parte hasta del autoengaño. Bueno, pero miremos otro aspecto. Uno hace, entonces, mientras lo están viendo, ¿sí? Entonces puede ser que una persona sea juiciosa y todo, sea disciplinada mientras lo están viendo, pero cuando no lo están viendo eso se vuelve un 8 y todo. Entonces, ¿cuál es la realidad? Es una apariencia, es una falsedad que estoy montando, ¿sí? Bueno, sigamos mirando otros aspectos ya para terminar con esto de la vida práctica. Miremos, por ejemplo, el fanatismo que está relacionado con los partidos políticos, el fanatismo que está relacionado con los equipos de fútbol o con los deportes, ¿sí? O con la institución en la que yo me encuentro, o sea, digamos con la universidad o con mi colegio, el niño. Mi colegio es mejor que el tal colegio, y hasta por eso se van a los golpes, hasta por eso se retan, hasta por eso hay una serie de cosas. Listo. Entonces, ¿todo eso qué es? Todo eso es un fanatismo que se empieza a desarrollar desde cosas muy simples, desde cosas muy, muy pequeñitas. Si quieres, ponle silencio. Cada uno de nosotros debe entender esto. Y es que el fanatismo está dentro de nosotros y se va moviendo de muchas formas. Bien, si nosotros nos damos cuenta, el fanático no tiene la capacidad de hacer una pausa para hacer una autocrítica, ¿sí? De hacer una pausa para ver igual qué puede mejorar, ¿sí? O sea, se da el beneficio, entonces la persona, listo. Pero si no se da el beneficio, si está completamente cegado porque cree digamos, cree ciegamente, ¿sí? Que así está mejor, que así ya está, que esto es lo mejor y todo, entonces ahí es donde está el error. Bueno, espero me haya hecho explicar un poquito con respecto a esto del fanatismo en el diario vivir. Sí, bueno, nosotros entonces se llega a una parte espiritual. Se llega a una escuela o a un lugar en donde se va digamos, a enriquecer de unas herramientas para un desarrollo espiritual, sea la religión que sea o sea la cultura en la que esté, no importa. Listo, pero ¿qué es lo que pasa? Que si la persona realmente quiere, digamos, vivir
ese anhelo espiritual, pues es una persona que entonces no va a depender de si está en el lugar o no está en el lugar para digamos, hacer un trabajo interior, ¿sí? Para buscar a Dios, ¿sí? Entonces es el caso de las personas que van allá a su institución, digamos un ejemplo, van a su iglesia o van al culto y todo, y allá mejor dicho son unos santos. Allá son dechados de virtudes, es un amor para hablarle a la familia y todo, listo. Pero ¿qué pasa cuando no está allá? Cuando no está allá y ya se va a su casa, ya se va a otro lugar, entonces ahí sí ya mejor dicho, habla feo, sale todo lo... ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un fanatismo, es solamente una apariencia, ¿sí? Bien, miremos entonces que muchas personas, mientras no sepan quiénes son, ¿sí? Vamos a hablar de una persona que tenga en cualquier institución, en cualquier religión, en cualquier anhelo espiritual, pero si a ella no la conocen en determinado lugar, ¿sí? Y le pasa algún chasco o alguna cosa, pues como no me conocen, entonces sale como si fuera cualquier persona, ¿sí? Pero ¿qué pasa si la conocieran? Que pertenece a tal institución, que es el líder de tal cosa, ahí sí, hasta por apariencia, entonces guardaría las apariencias, como se dice. Listo, pero ¿qué es lo que estamos viendo acá? Cómo el fanatismo empieza a aparentar, ¿sí? Bueno, miremos entonces y ya entremos en el tema de la conferencia, ¿sí? Fanatismo y mitomanía son dos yoes que no nos van a dejar avanzar espiritualmente, que nos van a dejar avanzar en el trabajo interior, ¿sí? Y aquí vamos a entender algo, y es que hay un conocimiento objetivo, hay un conocimiento superior, y este conocimiento nos enseña que estemos en el lugar que estemos, en la cultura que estemos, ¿sí? Estemos en el lugar del mundo en el que estemos, siempre se va a poder hacer un trabajo interior, ¿sí? No importa entonces, exacto, pero si tenemos ese conocimiento de cómo nosotros vamos a limpiarnos a sí mismos y cómo vamos a complementar las tres partes que somos, porque nosotros somos tres cosas, ¿sí? Nosotros somos un cuerpo físico, somos una psicología que está contaminada, que vamos a poder descontaminar, y tenemos una chispa interior, ¿cierto? Listo. ¿Cuál es el conocimiento superior? En el lugar en el que esté, en la cultura de esto, es conocer estas tres partes y poder hacer una limpieza interior de la psique. ¿Para qué? Para que nos podamos unir a la conciencia, ¿sí? Pero eso no se va a dar de la noche a la mañana, y vamos a decirlo, eso no se va a dar simplemente yo sabiéndolo, ¿sí? Bien, ese conocimiento objetivo, en algún momento entonces vamos a llegar a él, y cuando se llega a ese conocimiento objetivo y se sabe lo que se tiene que hacer, ¿sí? Porque ¿cuál es el punto aquí también? El punto es que nosotros no nos damos cuenta, pero ni siquiera sabemos para qué vivimos, ¿sí? Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, y no sabemos ni por qué estamos aquí. Pero cuando se entiende que venimos aquí a hacer un trabajo de amor y sabiduría, un trabajo de limpieza interior y de experimentar lo real en esta vida, entonces ya sabemos lo que tenemos que hacer y hay unos pasos definidos para eso. Cuando se tiene ese conocimiento, se abren dos caminos. Entonces, cuando se tiene el conocimiento objetivo, que es un conocimiento superior, ¿sí? Y se sabe lo que se tiene que hacer, se abren dos caminos. Entonces, ¿cuáles son esos dos caminos? Mirémoslos. A ver, se abre un camino que es el camino del creyente. Ese es uno de los caminos. ¿Cuál es ese camino del creyente? Ese camino del creyente es la persona que empieza a desarrollar mucho más este aspecto del fanático, ¿sí? Es una persona que simplemente cree y no comprueba. Es una persona que se vuelve entonces que por lo que teníamos acá, que por saber ya lo practica o ya lo practicó. Si ya lo practica o ya lo practicó. Es una persona que por solamente saber, entonces piensa que ya es bueno, ¿sí? Que ya está mejor.
Bien, pero vamos a decirlo. Aquí el creyente desarrolla algo que tenemos que explicar a fondo y se conoce como el falso sentimiento. El falso sentimiento no nos deja perfeccionarnos porque el falso sentimiento es de toda esta contaminación, ¿sí? Toda esa contaminación significa que el falso sentimiento es de el ego, es de el yo. Y específicamente lo está jalando ese falso sentimiento el fanático, el yo fanático, ¿sí? Miremos cómo es que funciona este falso sentimiento. Tengo un falso sentimiento de que estoy mejor. ¿Por qué? Porque sé que hay algo que es malo, ¿sí? Tal situación es mala. Listo. Entonces yo como sé que es mala, entonces tengo el falso sentimiento de que ya estoy mejor por solamente saber que es mala, pero no me he puesto a ir a eliminar, ¿sí? Digamos, el aspecto psicológico que me pudo en algún momento llevar a eso anteriormente en mi vida. Simplemente ahora hasta lo dejo de hacer, si es que lo hacía, y ya me siento que estoy bueno, pero no me doy cuenta que aún así es algo muy valioso el dejar de hacer, digamos, ciertas equivocaciones, es algo supremamente valioso, hay que valorar eso, pero debería complementarse con un proceso de reflexión y de eliminación de eso psicológico que nos mantenía en la equivocación, ¿sí? Estoy hablando, por ejemplo, puntualmente de un vicio, ¿sí? Entonces, ¿cómo se mueve el falso sentimiento con un vicio? Tomaba y llegué a cualquier lugar y me dijeron eso es malo, eso no es así, que no sé qué, tiene unas cosas, y entonces simplemente yo digo, y no, sí, ya, y me lo quito y ya no lo quiero más, pero no he ido de pronto a reflexionar psicológicamente qué me tenía ahí metido, qué era lo que me involucraba, las razones con las cuales caí en eso, ¿sí? Lo reprimo. Entonces, esa represión es muy diferente a la eliminación del aspecto psicológico. Entonces, ¿qué sucede? La persona se siente entonces mejor que el que todavía lo hace, ¿sí? Y lo empieza a criticar. ¿Para qué? Porque se siente mejor que el otro, porque se siente bueno, se siente mejor que el otro, ¿sí? Y aquí está la situación, y es que cada uno tiene que ir a reflexionar para eliminar, no solamente reprimir. ¿Qué pasa con la represión? Miremos, la represión hace parte del creyente porque la represión está relacionada con la apariencia. Entonces puedo tener una apariencia, no estoy haciendo tal cosa, bueno, eso está bien, lo deja de alimentar, de cristalizarlo, pero entonces es una apariencia de que ya no lo tengo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no he ido a reflexionar y a eliminarlo verdaderamente. Bien, entonces por eso se convierte en una apariencia y es una represión. ¿Y qué pasa con esa represión? Que en algún punto en donde llegue una tentación muy fuerte, si yo no estoy templado, si yo no he reflexionado, si yo no estoy fuerte en ese sentido, pues cualquiera puede venir y llegar y tumbarme, ¿sí? Entonces ese es el caso de las personas. Dale por atrás. Es el caso de las personas que en un momento de represión, ¿sí? Es un momento de represión, pues simplemente ya otra vez caen en lo mismo. Bien, pero sigamos acá. El camino del creyente es uno. ¿Cuál es el otro camino? El otro camino es el camino del práctico, ¿sí? Decíamos entonces, cuando se tiene un conocimiento objetivo superior, la persona en estos dos caminos se va a mover. O alimenta su fanatismo, que ya lo trae, porque todos tenemos ese aspecto psicológico fanático, o entonces empieza a hacer algo que es la práctica, ¿sí? ¿Y cómo es este proceso de práctica? Este proceso de práctica es la persona que en un momento recibe, ¿sí? Tiene, digamos, la humildad para recibir un conocimiento, ¿sí? Tiene la humildad para ir y reflexionarlo, ir a mirar si le sirve para sí mismo, para su desenvolvimiento interior, para su trabajo interior. Listo. Y esta persona empieza a practicar. Entonces, el práctico empieza a comprobar. El práctico empieza a comprobar, ¿sí? Vemos que acá desde la primera conferencia se le dice a la persona cómo es que vamos a desarrollar un trabajo serio interior, ¿sí?
Y ese trabajo ser interior se le dice de entradita a la persona, mire, existe algo que es que somos tres cosas, ¿sí? Cuerpo físico, alma, espíritu, cuerpo físico, psique, espíritu, y que esa alma está contaminada en un 97%, que es toda esa contaminación que está ahí. Y esa contaminación, ahí están involucradas nuestras más grandes fortalezas, nuestras virtudes, ahí están todos nuestros miedos, todos nuestros traumas, todo lo que nosotros tenemos que ir a sacar sabiduría de ello, ¿sí? Y si la persona se da cuenta de eso, bueno, entonces es algo muy bueno. Y la conciencia nos va a ayudar a eliminar todo eso. La conciencia entonces nos dio la energía de vida que nosotros embutimos con cada sentimiento y pensamiento en diferentes defectos, ¿sí? Quiere decir que, ¿qué pasa? Quiere decir que un defecto psicológico, que nosotros lo pintamos así, con cachitos, ese defecto psicológico en su interior, ¿sí?, tiene una conciencia por liberar. Esa conciencia por liberar, ¿qué es? Es una virtud, es una parte que tiene sabiduría, es una parte que tiene amor y está atrapada a través de un defecto, ¿sí? Decíamos, esto es un 97% de contaminación y la conciencia es un 3%. La conciencia se está ahí tratando de emancipar, pero nosotros no la dejamos porque nos encanta alimentar a nuestros defectos. Pero cuando el práctico escucha, por ejemplo, esto, dice, bueno, voy a ir a desarrollarlo. Y el práctico empieza a comprobar que verdaderamente hay algo que no puede tocar, que no puede oler, que no puede esto, y son sus sentimientos y pensamientos, ¿sí? Porque el defecto tiene unos pensamientos, es más, tiene unas justificaciones, tiene unos conceptos elaborados, el defecto tiene unos sentimientos, ¿sí? Y yo veo en mi interior, por medio de la autoobservación, cómo es que todo eso se está moviendo. Y me doy cuenta que realmente no soy una persona, sino que cuando tengo ira, cuando estoy lujurioso, cuando estoy perezoso, hasta soy otra persona. Pero esas diferentes formas de ser son partes en mi interior. Y cuando logro hacer ese desdoblamiento psicológico y poder ver que tengo esas cosas equivocadas, ya lo estoy comprobando. Una cosa es que me digan, sí, no, todos tenemos 97%, tenemos defectos, y que yo diga, sí, yo tengo defectos, sí, no, sí, claro, no, sí, uno tiene pereza, uno tiene lujuria, sí, no, uno tiene orgullo, sí, pero una cosa es que yo lo diga y otra cosa es que vaya a comprobarlo en mi interior, que vaya y lo observe. Venga, es que mi pereza se mueve así, piensa así, siente así. Uy, cuando tengo ira yo pienso así, siento así, o sea que mi ira se mueve de esta forma, sí puede ser explosiva, implosiva. Bueno, hay muchas cosas que vamos a ver y esa hace parte de la comprobación. Cuando la persona empieza a comprobar, por ejemplo, este proceso, la autoobservación me va a llevar a una parte de reflexión y me va a llevar a algo que se conoce como la muerte psicológica. La muerte psicológica es que vamos a pedirle a esa parte superior dentro de nosotros, que tiene la función de eliminar a los defectos, que fue una parte de la conciencia que nos dio esa energía de vida que nosotros embutimos en un defecto, y esa se llama la Madre Divina. La Madre Divina se le pide, Madre mía, elimíname este sentimiento, quítame este pensamiento, quítame estas ganas de esto, y es así como la Madre Divina va a ir a romper ese defecto. Va a empezar, pero ella pide que primero lo veamos y que lo reflexionemos para sacarle esa sabiduría, para sacarle ese entendimiento, para que no sea algo de apariencia, para que no sea simplemente una represión. No, ella pide eso y uno va ganando voluntad. ¿Y todo esto qué es? Esto significa que esta conciencia que está aquí, que estaba dormida, esa conciencia va a salir como virtud, sabiduría, amor, y esa conciencia se va a unir al 3% de conciencia que es nuestro ser, que es nuestro espíritu que está en nuestro interior, no está afuera sino está en nuestro interior. Listo, pero este proceso son obras, esto es una obra que yo estoy ejecutando, que estoy efectuando, ¿sí? El práctico comprueba y empieza a hacer obras, porque el conocimiento superior objetivo es algo que requiere obras. ¿Sí? No es algo que se queda en buenas intenciones, no es algo que se queda en palabras, no es algo que se queda intelectualmente, ¿sí? Por eso es que nosotros diremos acá, una cosa es saber y otra cosa es practicar, comprobarlo.
Ah, no, sí, yo sé que existe la muerte psicológica, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasa con el yo fanático creyente de uno? El yo fanático de uno piensa que porque ya conoce la muerte psicológica, ya la está haciendo. Mentira. El yo fanático dice, ah, no, como yo ya conozco que me puedo autoobservar, entonces pienso que yo estoy todo el tiempo en autoobservación. Y mentira, ¿sí? Entonces, una cosa es saber, ¿sí? Y creer, como el creyente, es que el creyente creer que ya lo estoy practicando, y otra cosa es mostrar obras, empezar a liberar esa conciencia, porque esa conciencia solamente se va a liberar si nosotros hacemos este proceso. No es así simplemente leyendo una palabra santa, una frase santa, un libro de sabiduría, un libro sagrado. No solamente es eso, es que hay que ir a mostrar obras. Y esa es una obra que está relacionada con la liberación de la conciencia. Pero ¿qué pasa con toda esta conciencia liberada? Esta conciencia liberada es amor, es sabiduría y es virtud, ¿sí? Y yo no puedo sacar ningún aspecto de mi vida de este trabajo interior. Entonces el práctico también va a empezar a mostrar obras relacionadas con la parte sexual, ¿sí? Nosotros no podemos sacar al sexo de nuestra vida. ¿Y qué es mostrar obras en la parte sexual? Resulta que la energía espiritual que nos da la vida también le da vida a nuestra semilla. Para el varón es el esperma, para la mujer es el óvulo. Y esa vida de la semilla es una energía espiritual que nosotros derrochamos, desperdiciamos y contaminamos con el proceso del orgasmo. Pero si nosotros en un punto vamos y comprobamos que verdaderamente esas chispitas son chispitas de conciencia que están en nuestra semilla, ¿sí? Que es una partecita también del espíritu que cayó ahí, y empezamos a valorar eso y empezamos a darnos cuenta que realmente en el sexo en un punto tal vez tenemos violencia, que en un punto en el sexo no vamos al sexo para buscar amor, fidelidad, sino vamos solamente por placer, por satisfacernos o por entretenimiento, ¿sí? O bueno, quiero tener un bebé, entonces vamos a hacer la tarea y empiezo a justificarme en ese sentido para expulsar toda mi simiente. Pues bueno, estamos entonces empezando a reflexionar algo muy valioso que es con respecto al sexo. ¿Y qué pasa en el sexo? No solamente vamos a crear un bebé físico, ¿sí? Sino en el sexo, que es la creación, se puede con esa energía creadora del espíritu, energía creadora sexual, que es la vida de la semilla, se puede crear unos vehículos para que la conciencia, el ser que está en mi interior, tenga una manifestación en todas las dimensiones, ¿sí? Esos cuerpos es la obra que se debe crear en el sexo, ¿sí? Hay una creación por hacer, y es una creación relacionada con el amor y la sabiduría, y todas estas chispitas de conciencia van a ayudarme a crear esos cuerpos. Esos cuerpos nosotros ya lo hemos tratado acá, está relacionado con regenerar el cuerpo físico. Este cuerpo físico está un poquito, digamos, deteriorándose por todos nuestros vicios corporales, por toda nuestra psicología equivocada que también atrofia al cuerpo físico, ¿sí? Daña también el cuerpo vital. Entonces, esta regeneración del físico y el vital es una obra de la creación en el sexo. Se debe crear también el cuerpo astral, el cuerpo mental, y va a llegarse a crear el cuerpo causal. Y toda esta creación no se va a hacer mediante una lectura. Esta creación no se va a hacer simplemente con una buena intención. Esta creación es una obra que debe hacerse en el sexo y tiene unos pasos y tiene una forma de hacerse. Estas obras, entonces, y esta creación es la práctica de eso superior, es también parte de la comprobación. ¿Listo? ¿Y qué pasa? Que hay otra obra que es la ayuda a los demás, que es el sacrificio por los demás, que desarrolla algo que se conoce como la mística, ¿sí? ¿Y qué es ese sacrificio por los demás? Pues que si ya recibí este conocimiento que me va a ayudar a liberar mi conciencia, que me va a ayudar a quitarme mucha contaminación que tengo en mi interior, pues bueno, no, esto lo debería tener acceso todas las personas, o sea, todas las personas deberían tener acceso a esto. Y entonces empiezo a animarme para ayudar a otras personas, ¿sí? ¿A qué? A que tengan la herramienta, sin interés alguno, o sea, sin querer convencer a nadie, sin querer meterles miedo para que estén ahí, sin explotar a las personas que quiero ayudar, ¿sí? Porque un detalle que está relacionado con estos dos aspectos es también esa parte de explotar
a los otros, ¿sí? Yo no puedo, si lo voy a ayudar, yo no lo puedo explotar al otro, ¿sí? O sea, yo no voy a cobrar por eso. Exacto, cobrar por enseñar esta parte de entendimiento y de herramientas de camino espiritual, eso es un, digámoslo así, entre comillas, eso es un delito, ¿sí? Entonces no voy a hacer nada de eso, y eso son obras también. Esto no se puede quedar en buenas intenciones. Entonces las personas en un momento hacen esto, comprueban la muerte psicológica, listo, entonces pueden comentar algo acerca de la muerte psicológica, ya lo comprobaron, mire, yo pude quitarme estos pensamientos negativos de encima, yo pude hacer esto, listo, entonces lo comenta. ¿Y qué pasa con esa persona? Que comprueba que al darle la herramienta al otro, gana una fuerza para su propio trabajo interior, y eso significa que ya va a ganar una mística, una fuerza de amor para seguir haciendo más obras para su interior, sin esperar nada de nadie, sin esperar que le reconozcan algo, sin esperar que todo el mundo se entere, ¿no? Se enteren o no se enteren, pues igual la persona práctica está haciendo sus obras, ¿sí? Bien, entonces, pero ¿qué es lo que pasa cuando la persona empieza a practicar y muestra obras? Que al fanático creyente le molesta a la persona que empieza a mostrar obras, ¿sí? ¿Por qué le molesta? Porque como cree que simplemente por saberlo ya lo practicó, entonces pues se dedica a aparentar, pero entonces deja de hacer. Y cuando ve al otro que está haciendo aquí, que está haciendo allá, le molesta, le fastidia, siente por allá algo, y inclusive lo está haciendo quedar mal. Puede ser que hasta lo esté haciendo quedar mal. Entonces ahí es cuando empieza el creyente fanático, empieza a atacar al práctico, ¿sí? ¿Qué pregunta tenías? Sí, cuando se refiere a muerte psicológica, se refiere a la muerte del ego. Sí. Sí, la mente total, sí. Sí. La mente parlante. Exacto. Entonces nosotros vamos a mirar acá que cuando el creyente empieza a atacar al práctico es cuando surgen todos estos detalles del fanático, y vamos a especificarlos, ¿sí? Todo empieza entonces por ese falso sentimiento. Creerme y sentirme bueno es lo peor que podemos llegar a experimentar. ¿Por qué? Porque si yo ya me creo bueno, pues yo ya no voy a cambiar, ¿sí? Yo ya no me doy la oportunidad de observar algo en mi interior equivocado. Yo creo que estoy bien y justifico todo lo que hago. No, yo soy bueno y yo hice esto porque es que así tenía que ser. No, yo soy bueno, entonces yo lo castigué, yo le pegué, yo hice esto otro porque es que no, así era que tenía que hacer, y es un acto correcto. Aún estando en equivocación, tiene la incapacidad. Por eso es que esto lo denominamos, y es una enfermedad de la mente. Ya no tiene la capacidad ni siquiera de darse cuenta de eso. Y miremos que el creyente, ¿qué se le están moviendo en su interior para atacar al práctico? Se le mueven, y vamos a mirar acá 3 defectos grandotes, ¿sí? Pero empezando, se le mueve la envidia y la pereza, ¿sí? Envidia y pereza. ¿Por qué pereza? Por ejemplo, miremos entonces, y ya metámonos aquí a los detalles que tienen que ver con esto. ¿Por qué pereza? Porque él realmente, aún teniendo buenas intenciones, si no la canaliza en obras, pues ¿por qué no lo canaliza en obras? Por pereza, ¿sí? Porque le da pereza entonces ir a estudiar su ego, le da pereza empezar a autoobservarse, tiene pereza de cambiar, ¿sí? Entonces más bien se dedica a aparentar, ¿sí? Entonces pereza, ¿sí? Es pereza, es física pereza. ¿Y esa pereza qué está generando? Entonces ya miremos acá, esa pereza lo está haciendo mover, no sé cuánto me queda muy pequeño acá, miremos acá la pereza. Y miremos todos los detalles que influyen en la pereza, ¿sí? Entonces la pereza está queriendo, por medio de la personalidad, ya lo había por acá puesto, generar solamente una apariencia. Entonces, por pereza y por apariencia de la personalidad, ¿sí? Va a empezar, no va a comprobar, no va a sacar sus propias experiencias, sino va simplemente a vivir de las experiencias ajenas, ¿sí? Va a vivir de las experiencias ajenas. Entonces, ¿por qué? Porque por pereza no comprueba,
¿sí? Entonces aquí tenemos una serie de prácticas: la concentración, la relajación, el desdoblamiento, la meditación, la retrospección, los negocios para cancelar el karma. Todo eso nosotros lo enseñamos aquí para lograr nuestro propio conocimiento. Pero ¿qué pasa con la pereza y con esta parte del fanático? Que en un punto la persona dice, no, pero yo ya sé. Entonces más bien me dedico a aparentar y por pereza no me mando a experimentar por mí mismo todas esas cosas. Entonces solamente vivo a través de las experiencias de los demás, ¿sí? Bien, no trabaja sobre sí mismo. Uno no trabaja sobre sí mismo cuando tiene montado ese defecto. Bien, recordemos entonces, vive de las experiencias ajenas. Por pereza, entonces, a la final y por apariencia, quiere ser seguidor, ¿sí? Todo el tiempo está buscando un maestro, pero no está buscando el maestro por sabiduría o porque le dé unas cosas muy claras para trabajar sobre sí mismo, no. Simplemente está buscando un maestro para pegársele ahí al maestro, para seguirlo, para estar con él y confiarse en que él es el que lo va a salvar, ¿sí? El maestro es el que lo va a no dejar, digamos, caer en ciertas cosas o lo que sea, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasa cuando no esté esa persona? Bueno, digamos que llega la persona y conoce a alguien y se vuelve seguidor de esa persona. Pero ¿qué pasa cuando esa otra persona ya no está? Entonces este de acá, que es un fanático por pereza, que es un seguidor, se queda sin piso y entonces se va a otro o vuelve a caer en lo mismo y todo le echa la culpa a que era porque ya no estaba fulano, ¿sí? Eso es algo muy relacionado con esta parte que estamos viendo aquí. Miremos otro aspecto que de pronto es necesario mirar con respecto a lo que estaba yo diciendo del seguidor, ¿sí? Entonces hay personas que tal vez tienen algo de lo cual aferrarse y todo el tiempo van a mirar eso, ¿sí? De pronto un escrito o alguna cosa ahí. Listo, entonces tengo tal problema, miremos a ver el escrito que dice, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando la persona no tiene ese libro, no tiene ese escrito, entonces, ¿qué pasa con la persona? Entonces va a quedar sin poder resolver nada. No, esa siente perdida, se siente en un callejón sin salida, siente que le falta. ¿Por qué? Porque no desarrolló la confianza por su propio ser, sino toda lo está volcando hacia algo o alguien externo. Si nosotros nos damos cuenta, eso es algo fanático. Nosotros debemos empezar a desarrollar una confianza por nuestro propio ser, que está dentro de nosotros, que es nuestro Padre interior y nuestra Madre interior. O sea, Dios, que es esa chispita que está dentro de nosotros, ¿sí? Y que es un ser particular para cada uno de nosotros, que hace parte del absoluto. Es una emanación, es una gotica del inmenso mar que es el absoluto, con todas las capacidades y todas las propiedades iguales. Bien, pero entonces aquí vamos a mirar, el seguidor también tiene una forma por pereza, por personalidad y apariencia, y es que se vuelve un imitador, ¿sí? Uno se vuelve un imitador. Entonces, ¿qué pasa con ese? Si el otro, digamos, generó, él es seguidor y todo, acá hay algo y es una admiración malsana. Hay una admiración, digamos, entre comillas, positiva, ¿sí? Y es que yo admiro la obra de fulano. Bueno, admiro la obra, admiro que ejerció tales cosas, eso, listo. Hasta ahí, pues bien. Y eso es un ejemplo para mí, para yo hacer mi propia obra. Eso está muy bien, ¿sí? Pero otra cosa es la admiración malsana, que yo ya lo endioso. Yo ya endioso al otro. Uy, no, es que, no, y no sé qué, y hasta sea de mi mismo sexo, o sea del otro sexo, ¿sí? Hasta se convierte como en una admiración hasta sexual, ¿sí? Y eso es algo que está relacionado con este aspecto y que se mueve en muchas escuelas de anhelo espiritual, que se mueve en muchas instituciones, ¿sí? En todo, en lo que estábamos hablando del fanatismo, en el fútbol, con los artistas, con los partidos políticos o con una religión, entonces con el líder, ¿sí? O con la líder, listo. Entonces todo eso ya, ahí ya está el fanático, ya es algo malsano. Pero, ¿qué pasa? Me vuelvo imitador de esa persona, entonces empiezo a hablar como esa persona, empiezo a gesticular, a moverme, a imitar totalmente a esa persona. ¿Para qué? Porque busco aparentar
de pronto esa admiración me hace buscar aparentar las virtudes que ya ganó o el carácter, bueno, lo que sea, ¿sí? Uno se da cuenta, por ejemplo, en la política que por ahí hay unas personas que imitan a otro, ¿sí? Y hasta terminan hablando igual y no sé qué, por ejemplo, acá en nuestro país, Colombia, los políticos terminan imitando a este otro señor. Bueno, el punto es que todo esto está relacionado con la pereza y con la apariencia de la personalidad. Miremos entonces otro aspecto. Acá el fanático piensa autorrealizarse, o sea, limpiarse completamente y hacer toda la obra de amor y sabiduría sin trabajar. ¿Sí? Él piensa que puede autorrealizarse sin trabajar, pero ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que ningún fanático se ha superado, ningún fanático realmente ha llegado a cristalizar unas obras verdaderas, ¿sí? No se conoce el primer fanático que haya podido autorrealizarse, ¿sí? Sin trabajar, sin mostrar obras. ¿Qué pasa también con este aspecto de la pereza? Miremos entonces cómo se mueve en otro sentido. Este aspecto de la pereza me va a generar entonces también un ataque al práctico. ¿Por qué? Porque no hago, pero no quiero quedar mal. No quiero quedar mal, ¿y qué pasa? Empiezo a atacar las obras del otro y digo, no, esa obra está mal hecha. No, eso no se debe hacer así. No, eso no es así. Uy, no, este está adulterando las cosas. Este está, ¿sí? Sin un conocimiento de causa. Ojo, sin un conocimiento de causa. ¿Por qué? Porque si yo realmente tengo un conocimiento de causa, si yo realmente fui y comprobé que hay algo mal hecho y doy la oportunidad dando mi opinión para que se corrija eso, eso es diferente. Pero otra cosa es que fanáticamente simplemente estoy atacando al otro porque no me estoy viendo mal yo por no hacer lo que debo hacer, entonces empiezo a decir que el otro está mal. No, eso sí ya es algo diferente, ¿sí? Miremos entonces y movámonos un poquito hacia la envidia. Miremos un poquito esta parte de la envidia mientras recuerdo otros detallitos de la pereza. Miremos la envidia. En la envidia hay muchas cosas. Realmente, aquí relacionado con lo que estábamos hablando, el motor secreto de la crítica destructiva es la envidia. Alguna forma de envidia. O sea, es que hay muchas formas de envidia, ¿sí? Hay personas que dirán, no, yo no envidio eso. Bueno, o sea, lo que está viendo, supuestamente no lo envidia, pero puede que esté envidiando otra cosa que no puede ver, ¿sí? Y esa incapacidad de ver es porque no se sabe autoobservar. Bien, pero miremos esto. Esa crítica destructiva está haciendo quitarle y restarle fuerza al que quiere mostrar obras. Y esa crítica destructiva no busca el hecho de que se perfeccione la otra persona, ¿no? Lo que está buscando es destruir, que deje de hacer, quitarle todo el ánimo, ¿sí? Bueno, y ahí es donde viene entonces y podemos hablar inclusive, acá voy a hacer otros detalles del orgullo, ¿sí? Bien, miremos por ejemplo que por orgullo la persona no recibe sugerencias, ¿sí? No recibe sugerencias. Generalmente el fanático es muy orgulloso, ¿sí? El fanático se siente muy orgulloso por ese falso sentimiento, aún sin haberlo comprobado, ¿sí? Aún sin haberlo comprobado. Y se siente tan orgulloso y se siente tan que está bueno, ¿sí? O sea, que es bueno. Falso sentimiento es que ya se siente bueno, se siente y se cree bueno. Entonces no recibe sugerencias. Por ahí hay una frase que dice, corrige al sabio y lo harás más sabio. Corrige al ignorante y lo harás tu enemigo. ¿Sí? Entonces no son capaces ni siquiera, cuando uno está mimetizado con esto, no somos capaces de recibir sugerencias. ¿Bien? Se cierran mentalmente. Sí, se cierra completamente. Eso no se da ni siquiera la oportunidad de reflexionar. Bueno, entonces, acá vamos a mirar que por pereza, también acá puede ser por pereza, son metemiedos. Son metemiedos. Entonces, ¿cómo así que es metemiedo? Que la persona, no, oiga, usted no se puede ir de aquí. No, si usted se va, entonces llega esto otro. O como por ahí de pronto en algún lugar. No, acá, si quiere que se salve su familia, con una persona que esté de su familia, ya toda su familia se salva. Y ahí ya entonces
la persona está coaccionada, condicionada de que también igual lo hace por su familia, ¿sí? Bien, entonces hay unos detalles muy fuertes aquí, ¿sí? Que no es para atacar a nadie en particular. Acá estamos es dando un entendimiento para que cada uno de nosotros ataque al fanático y al mitómano que está en su interior. Recordemos bien eso tiene que quedar muy claro. Miremos entonces que relacionado con el orgullo y con la apariencia de la personalidad, acá se juntan estas dos, ¿sí? La persona entonces quiere estar ocupando puestos, estar en puestos en donde se vea que trabajen, o sea, que trabajen en lo que están, ¿sí? Entonces, miremos por ejemplo que la mayoría de las personas quiere volverse líder, ¿sí? Pero no quiere volverse líder por amor, no quiere volverse líder por hacer más obras, no. Acá estamos hablando de que la persona quiere volverse como un líder simplemente para aparentar que trabaja, ¿sí? Entonces son personas que pueden volverse instructores, ¿sí? Que pueden volverse administrativos dentro de la secta, dentro de la organización, dentro de la institución, ¿sí? Ocupando cargos altos en donde digan, uy, no, este debe trabajar, sí, solamente por eso. También las personas puede que en un punto estén generando todo eso para caer en que lo sigan, pero eso ya lo vamos a hablar ahorita más adelante. Miremos otro detalle que está acá. Bueno, acá por apariencia y por orgullo, ¿sí? Bueno, pero eso está más acá relacionado con la admiración y la imitación. Acá hay muchas poses pietistas. Las poses pietistas es simplemente, vamos a decirlo, es una exageración para que nos vean, ¿sí? O para que perciban que tenemos una virtud, ¿sí? Entonces las poses pietistas son así que, sí, y se arrodillan y que los vean y todo, pero si no los estuvieran viendo, ¿sí? Tal vez no sería así la cosa, ¿sí? O qué pasa también, estas poses pietistas también están relacionadas generalmente en el entorno en el que se está. O sea, esas poses pietistas tal vez se van a dar más con los otros miembros de la organización, institución, secta o escuela. Bueno, pues digamos que, o sea, en sí no es que se arrodille, o sea, uno se puede arrodillar por humildad y está bien, pero ojo, cada uno tiene que... Sí, ya se van a extremos y ya es para que los vean, ya es para hacer pantalla, eso ya es diferente, ¿sí? Y es diferente también según el interior de cada persona, ¿sí? Porque es que lo que decimos acá, por ejemplo esto, o sea, no es el hecho que se arrodille, es cuál es la intención que tengo de arrodillarme, ¿sí? Es que acá está fulano, es que acá no, es que todos se arrodillan, no, yo parezco malo si no me arrodillo. O sea, esos detalles psicológicos son los que tenemos que ir a observar, no es como tal el acto, ¿sí? Miremos, por ejemplo, que acá hay diferentes formas de darle visibilidad al conocimiento, ¿sí? Entonces se entregan volantes, se pegan afiches, se hace una publicidad por Facebook, por las redes sociales, se va a las diferentes instituciones, empresas, bueno, colegios, todo lo que sea, para ayudar a darle visibilidad a la cosa, ¿sí? Pero una cosa es la intención que tengo para que todos puedan recibir la herramienta, otra cosa sería para aparentar que es que yo estoy mejor que todos y eso ya es diferente, ¿sí? Entonces, ahí es donde está la situación. Bueno, entonces miremos acá algo más relacionado con la envidia. Esta crítica destructiva de la envidia lo que está buscando, ¿sí? Es quitarle la fuerza al otro, es que pare las obras, porque me está haciendo hasta quedar mal y todo, ¿sí? Esta envidia lo que está haciendo es querer destruir al práctico, ¿sí? Esta envidia lo que está haciendo es generar unos cismas, porque el fanático es demasiado cismático, le encanta debatir, pero no es un debate sano, no es un debate en el cual se va a llegar a poder comprender más algo, ¿sí? Ha pasado entonces que diferentes personas empiezan a debatir según el tema que se está hablando, pero es sutil, pero a veces se puede la persona dar cuenta que es simplemente por atacar.
es simplemente por destruir. O sea, no es que esté buscando entender algo, sino simplemente está buscando es tumbar eso, no sé qué. ¿Pero por qué? Por el mismo orgullo de él, ¿sí? Por no tener esa humildad para recibir de pronto una sugerencia o alguna cosa, ¿sí? Entonces, ellos son muy cismáticos, ellos debaten mucho y ellos quieren aparentar, y esa parte de acá y parte de acá, que saben mucho. Entonces desarrollan mucho el intelectualismo. Leen demasiado, leen mucho. Y como leen mucho, a veces hablan muchas cosas, muchos temas, tienen un manejo de muchos temas, pero simplemente es para demostrar que saben más que fulano o que sutano. O sea, ni siquiera es porque hayan comprobado. Puede ser que el que compruebe ni siquiera hable, ¿sí? ¿Para qué se va a poner a contar cosas que ya compró? O puede ser que en algún punto, ¿sí?, muy necesario, esté hablando de su comprobación para dar una luz o para dar una veracidad de una verdad que se está diciendo, mas no debe usarse como herramienta orgullosa para destruir, ponérmele encima al pie, para esto, no, ¿sí? Bueno, entonces ahí es donde se da la cosa. Bueno, hay otros detalles que tal vez se me escapan. Bueno, entonces acá es donde está la otra cosa. En la apariencia, por pereza y por orgullo, vamos a mirar que hay unas obras que hay que hacer acá, ¿sí?, que estábamos hablando en el práctico. El fanático habla de morir psicológicamente, de eliminar al ego y no muere. Habla de practicar y no practica, ¿sí? Habla de respetar el sexo, pero no respeta la energía creadora sexual, no respeta el amor, no se da la oportunidad de respetar esa parte superior y no crea cuerpos. Habla de crear los cuerpos, de crear en el sexo, pero no nace sexualmente, ¿sí? El nacimiento sexual es nacer, es crear esos cuerpos. Bien, pero ¿esos cuerpos los creamos o ya están creados para nosotros movernos en diferentes dimensiones? Bien, nosotros tenemos un embrión, ¿sí? Un embrión de algunos de ellos, ¿sí? Y eso te lo voy a responder al final para de pronto no distanciarnos tanto del tema que está acá, ¿sí? Esta fue una conferencia que vimos, que fue la conferencia número 10, que se llama Los 7 cuerpos. Ahora sí, yo te explico al final de qué se trata bien esto. Mientras tanto diré que cada uno de nosotros puede hacer muchas cosas, pero el fanático habla de hacer y no hace. Quiere decir que es una frase que se aplica aquí relacionado también con esto, que dice, predica, pero no aplica. O sea, hagan lo que digo, mas no lo que yo hago, ¿sí? Porque él no hace, ¿sí? Y ahí está relacionado ese fanático. Bien, miremos entonces cómo todo esto está influyendo en no darnos cuenta que podemos cambiar, que hay una obra por hacer, sin fanatismos. Tenemos es que unirnos todos, ¿sí? Unirnos en función de un trabajo interior. Aquí no es la escuela, la secta, la institución o la persona la que me va a salvar a mí. Aquí vamos a ver a la luz de la verdad y la realidad que cada uno tiene que salvarse por sí mismo. O sea, cada uno se salva, cada vez que elimina un defecto se salva de caer en la equivocación. Cada uno se salva en muchos sentidos, hasta a nivel espiritual y todo, cada vez que revalora el sexo, que revalora su energía creadora. Se salva de sus miedos, se salva de sus vicios, se salva espiritualmente haciendo un trabajo interior. Nadie puede venir a hacer un trabajo interior por uno. Uno tiene que hacerlo por uno mismo. Una cosa es que le den las herramientas, las pistas, eso es diferente, que le dé luz, pero no es que entonces esa persona va a venir a eliminarme mis defectos, no. Sí, o sea, esto del guía espiritual, eso es individual. Por eso nosotros aquí en esta escuela de conocimiento, ¿sí?, decimos y lo afirmamos y lo reconfirmamos, aquí no se sigue a nadie, ¿sí? Todos somos estudiantes y todos estamos en un camino para cada uno hacer un trabajo interior, ¿sí? Aquí la persona que está al frente de ustedes no es trascendido, no es sublevado, no es alguien especial, es una persona común y corriente que simplemente está tratando de hacer un trabajo interior, ¿sí? En función de que trabaje también estos dos
porque si la persona que está acá al frente enseñando no trabaja esos dos, está igual que, está peor, ¿sí? Está peor por creerse y sentirse bueno, ¿sí? Aquí no hay maestros, nadie sigue a nadie, cada uno tiene que desarrollar ese maestro interior que es su ser, su conciencia, y para eso hay unas obras por hacer. Aquí entonces es seguirse a sí mismo en el sentido que vamos a seguir a nuestra conciencia. Bien. Entonces vamos a ir ahora con la parte de la mitomanía para terminar la conferencia. Es la segunda parte de la conferencia. La mitomanía y el autoengaño. Miremos entonces la mitomanía y el... ¿No hay otro borradorcito? El de madera, creo que está ahí encima de una hoja. Bueno, no lo encontré. Bueno, lo borremos aquí. ¿Qué pasa entonces para terminar acá lo del fanatismo? Hay muchas cosas. Hay gente que es muy aficionada a los rituales, ¿sí? Y la gente cada vez que hace un ritual piensa entonces que ya es mejor, ¿sí? Pero son obras interiores de verdadera revolución las que nos van a hacer mejores personas, ¿sí? No el hecho de yo simplemente ir a asistir a un ritual, ya entonces estoy... No, ¿sí? El fanático dice que las mujeres, por ejemplo, no pueden hacer ciertas cosas. O sea, quiere relegar a la mujer, ¿sí? Viendo que la mujer es la que va a llevar al hombre a la perfección, ¿sí? O sea, es un trabajo que se va a hacer individual, pero se necesita un colaborador, que es la pareja, ¿sí? Pero el fanático ya quiere por debajear y todo a la mujer en ese sentido. Miremos el autoengaño, que está relacionado con la mitomanía, en el aspecto desde pequeñitos rápidamente. Miremos entonces fuera de la parte espiritual cómo una persona se autoengaña. Una persona se autoengaña entonces, lo que decíamos al principio, se fanatiza por ejemplo con su familia, con sus papás o lo que sea, y se autoengaña de que todo está bien, ¿sí? No, todo está bien, no, todo está bien, no, todo está bien. Y ese autoengaño no lo deja resolver muchas cosas. En un momento, ¿qué pasa? En un momento puede pasar que llegue a una crisis, un ejemplo, una crisis familiar o lo que sea, ¿sí? ¿Por qué? Porque realmente se dio cuenta que todo era un engaño, que todo era una apariencia, que todo era... ¿sí? Entonces eso lo descompensa completamente, le quita su piso porque su piso era un autoengaño, ¿sí? Y eso es algo que debe entonces ser resuelto. Aquí, ¿qué vamos a decir? Lo mejor es poder ir resolviendo la realidad de las cosas, ¿sí? Resolver es muy diferente que autoengañarnos. Cuando nos autoengañamos, entonces simplemente es que, no, hagamos de cuenta que no pasó nada y no, ya para que no me afecte. Eso es un autoengaño, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando eso, digamos, se agriete ese autoengaño, cuando pase algo muy fuerte? Es que todo se me va a derrumbar y voy a tener algo feo en mi interior y en mi mente y todo, y voy a agobiarme. ¿Por qué? Por falta de resolver. El autoengaño se mueve en muchos sentidos. Vamos a mirar, por ejemplo, una persona que quiera manipular a otra, ¿sí? Entre amigos, y empieza a decirle mentiras al amigo. No, es que yo he hecho esto, yo sé hacer esto, yo sé tal otra, y simplemente es porque este aspecto de la mitomanía le gusta, le encanta tener seguidores. Tener seguidores. Entonces todo el tiempo está echando mentiras, ¿sí? Está diciendo mentiras. ¿Para qué? Para que lo sigan, para que lo admiren. Pero más que eso, se convierte en una enfermedad de la mente de la persona que está diciendo esas mentiras, porque en un punto la persona, para poder sostener esas mentiras que está diciendo, la persona tiene que creérselas. ¿Por qué? Porque si la persona no se cree esas mentiras que está diciendo, se le puede olvidar. Y si se le olvida, entonces después queda mal. Y como la persona... A veces uno dice una mentira y uno se la cree, pasa el tiempo y uno se la cree de verdad. Ah, bueno, eso es todavía... Sí, también sucede eso. También para uno mismo, exacto, sí. Pero aquí también lo estoy viendo es para los demás. Entonces la persona llega y dice una mentira y no tengo que creerme que eso fue así. ¿Para qué? Para que después no quede mal con otro que le diga así, para que concuerden las historias. Exacto, pero entonces eso
¿qué genera una mentira? O sea, la realidad es que una mentira no se queda ahí. Una mentira lleva a otra, y hay mundos de mentiras que crean las personas. Todo por generar ese seguidor, o por manipular al otro, o por conquistar a una chica. ¿Sí? Entonces el varón va y le dice, no, mira, un ejemplo, que la vea un poquito como interesada, ¿sí? No, yo tengo mi apartamento, yo tengo esto, yo tengo mis cosas, ¿no? Yo estudié tal cosa, tal otra, tengo esto, he hecho esto, he viajado, y todo está haciéndolo en función de ¿qué? De manipular, de descrestar, de generar una admiración, de volverla una seguidor, ¿sí? Bien. Entonces, ahora sí nos vamos a mover al aspecto. Bueno, hay otra curiosa cosa con el autoengaño, y es, por ejemplo, en la familia, ¿sí? Es algo muy curioso. Este detalle fue una luz que me dio otra persona, ¿sí? Y es que en un momento la mamá se autoengaña, o el papá, o sea, la persona tutor de alguien, se autoengaña tanto para no sentirse culpable de ciertos errores, o porque en un punto piensa que no puede corregir eso. Entonces se autoengaña de que la persona a cargo, hijo, sobrino, el que esté a cargo, mejor dicho, está bien, ¿sí? Entonces la personita que está a cargo va y hace unas embarradas, va y hace unas cosas, y entonces ¿qué pasa con el tutor? No, mi niño, no, mi niña, no, yo no le puedo creer eso, no, mi niña nunca haría tal cosa, no, mi niño no se mantendría. Y eso es una forma de autoengaño de la persona por una culpa que está sintiendo, ¿sí? Y porque siente miedo o piensa que no puede corregir algo, ¿sí? Y se quiere autoengañar, aún el otro diciéndole, ¿sí? Aún viendo los videos y las fotos dice, no, yo no puedo creer esto, no, eso es mentira, y aún viendo las cosas, ¿sí? Entonces esas son unas formas de autoengaño que están en el día a día, que tenemos que también revisar, y por eso es que nosotros estos dos defectos los tenemos en nuestro interior, no solamente son de un anhelo espiritual, sino están en nuestra psicología. Miremoslo así como ahora sí con el anhelo espiritual. Esto es algo que debe ser explicado. El mitómano ya espiritual, digámoslo así, es una persona que de la noche a la mañana, por un hecho inusitado, por una experiencia astral, por un sueño, ¿sí?, o por una visión, ¿sí?, no es capaz de hacer una pausa, reflexionarlo y volcarlo a un trabajo interior, ¿sí?, para mejorar y hacerlo calladamente, sino que la persona, debido a esa experiencia, que es lo que estaba hablando, un sueño, bueno, todo eso, ya dice, no, esto significa que yo ya estoy purificado. Esto significa que es que yo ya soy un maestro. Esto significa que ya soy un iluminado. Esto significa que soy el elegido. Esto significa que soy la reencarnación de tal ángel, de tal maestro, de tal cosa, ¿sí? Entonces no se da la oportunidad, no se da una pausa para reflexionar y volcarlo hacia un trabajo interior, a ver qué es lo que puede mejorar, sino simplemente se quiere autoengañar de que sin haber hecho esas obras, ya de un momento a otro es que ya las traía hechas o ya están hechas, ¿sí? Listo. Entonces es cuando la persona sale a decir, como acá en el mundo, ¿sí?, que ha habido como unas, no, pues más, pero que yo sepa, han habido como unas 4 o 5 personas que se creen Jesús, ¿sí? Han salido por ahí unas 3 o 4 personas desde 1800, cerca de 1900, que se creen Saint Germain, ¿sí? Y por ahí el último fue un actor de Hollywood, una persona que hasta actuó en Hollywood. Bueno, hay una serie de cosas pero miremos qué es lo que sucede. Cada persona debe entender que en su parte interior se mueven algunas cosas, ¿sí? Todos nosotros tenemos una parte que es un órgano relacionado con el ego. Ese órgano relacionado con el ego, ¿sí?, es todo nuestro fuego invertido. Ese órgano relacionado con el ego se llama el kundartiguador. El kundartiguador es un órgano egoico, ¿sí?, astral. Esto es astral. Esto está en la 5ª dimensión de la naturaleza, en una parte molecular. ¿Y qué genera esto? ¿Sí? Esto genera que la persona
si no sabe tener intuición, si no sabe sentir, ¿sí? Y si no tiene la humildad para ir a reflexionar y meditar, hace que le proyecte muchas cosas en sus sueños equivocadamente, ¿sí? Y no sabe intuir, porque digamos que la persona debe aprender a descubrir cuándo una experiencia es de su ser, cuándo un sueño, ¿sí? Es de su ser y cuándo ese sueño es muy del ego, ¿sí? Eso hay algo porque hay mucha mentira, hay mucha falsedad también que se puede mover. Bueno, o no se sabe entender. Entonces, ¿qué pasa? Este órgano condartiguador va y le proyecta muchas cosas, ¿sí? Veíamos, por ejemplo, en la conferencia de drogas y alcohol que la psicodelia, ¿sí? es que ciertos químicos o ciertos elementales mueven este órgano condartiguador, y este órgano condartiguador es el que les proyecta todas las visiones espirituales supuestamente, pero están engañados con su propio ego, ¿sí? Bien, miremos entonces que la persona puede llegar en un sueño, ¿sí? A ver que hay una serie de efectos ahí que los ve como personas, y que él llega, ¿sí? Que de pronto está emanando un poquito de luz, ¿sí? Y que le botan un tapete, una alfombra, y todos se le arrodillan y lo veneran, y van y le entregan una capa, y van y le entregan de pronto un cetro o algo de mando, ¿sí? Y entonces él, debido a esa experiencia, cuando vuelve, dice, uy, no, yo soy ya un maestro, ¿sí? Solamente no se da la oportunidad de reflexionar, de sentir, nada de eso, ¿sí? Hay muchas cosas que suceden. La realidad es que hay varias dimensiones en la naturaleza, eso es una realidad, y la realidad es que cada uno puede ir a verificar y a experimentar una verdad de ellas, ¿sí? Pero digamos que cada uno tiene que tener mucho cuidado con estos dos aspectos psicológicos para no dejarse engañar, ¿sí? Bien, ¿qué pasa entonces con esta persona? Esta persona que se vuelve un mitómano, el mitómano es una persona que se siente fracasado en el trabajo, pues digamos acá hablando lo del mitómano espiritual, es una persona que se siente fracasado en el trabajo espiritual, en el trabajo interior. ¿Y qué pasa con este tipo de personas? Entonces, debido a cierta experiencia o algo, ya salen a decir que son especiales, que son los elegidos, que son los profetas, y entonces quieren ir a formar seguidores, quieren ir a formar su propia escuela, su propia cosa, en donde él sea el centro de atención, donde él sea, digamos, el más alto rango, la divinidad, la esto. Bueno, esos delirios son debido a un proceso de fracaso en su trabajo espiritual, señor. Bueno, y enfocarse en todo esto no sería como un alimento más hacia la barrera del ego. Digamos que cada parte de la cual nosotros podamos coger pistas de acá para verlas dentro de uno mismo es una forma en la cual vamos a eliminar estos aspectos que hacen parte del ego. O sea, esto es al contrario, esto es para disminuir el ego, esto es para no usar al ego digamos, de estandarte espiritual, ¿sí? Miremos, por ejemplo, el fanatismo y mitomanía de una persona que va a una religión para tener dinero. O sea, que son la mayoría. Bueno, entonces, o sea, ¿para qué es la religión? La religión es para buscar a Dios, pero estas personas van a buscar al Dios dinero, ¿sí? Entonces, ahí, por ejemplo, hay un aspecto muy fanático, ¿sí? Y muy mitómano, porque la persona se autoengaña, no, yo estoy acá por un anhelo espiritual, ay, pero entonces, a ver qué me van a decir acá, ojalá que me digan que me va a llegar plata, ojalá que se pueda solucionar esto. Entonces está viviendo su espiritualidad interesada en función de algo económico. Es un ejemplo, ¿sí? No es por atacar a nadie, simplemente es un aspecto psicológico que se mueve acá dentro de esto. Entonces vamos a mirar que toda esa mitomanía está también relacionada con este fracaso, y toda esa mitomanía está porque la persona, al sentirse fracasada, en vez de hacer una pausa e ir a hacer obras, ya dice, no, ya más bien aparentemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá el fanático empieza a alimentar este aspecto de que lleva muchos años
de que lleva muchos años en el conocimiento, de que lleva muchos años practicando tal o cual dogma, tal o cual filosofía. Entonces dice, no, yo ya llevo tantos años, no, y no he hecho nada, o me ha faltado hacer. No, digamos entonces que ya cumplimos con todo lo que se tenía que hacer. Y entonces ese aspecto de que por llevar mucho ya cree que es santo, que está limpio, que ha hecho mucho por años, pero tiempo no es igual a obras, ¿sí? Las obras se hacen en el tiempo, pero el hecho que yo lleve 10, 20, 30 años digamos que en medio de un dogma, de una institución, en medio de este mismo conocimiento, no me hace que ya haya practicado todos esos años. Yo puedo durar 20 años en un lugar y no haber practicado nada, o no haber hecho nada, ¿sí? Pero entonces eso es lo que genera que se sienta fracasado y entonces dice, no, yo ya llevaba 30, 40 años acá y digamos que ya soy un maestro, digamos que ya se completó tal cosa. Y es para también tener seguidores. ¿Y qué es lo que pasa con el fanatismo y la mitomanía? Que ambos siempre reciben gente que tiene un anhelo espiritual, pero la encaminan al propio fanatismo y la mitomanía. ¿Sí? En vez de impulsarlos a que también hagan su propia obra, no, los cogen acá y vengan, no quédese conmigo, o si no tal cosa, les meten miedo, aparentan toda esta cosa y lo vuelven seguidor de alguien, ¿sí? Entonces, el generar dependencia no es algo bueno. Cuando genera dependencia ya está relacionado con alguno de estos dos aspectos. Por eso siempre a la persona se le da la herramienta para que la persona por sí misma practique, ¿sí? Aquí nosotros no tenemos obligado a nadie. Aquí la persona se invita, se le motiva de pronto a que haga un trabajo en función de las herramientas que se dan, pero no es que vamos entonces acá a tener una asistencia o a llamarlo, venga, ¿por qué no vino? O que si le entregamos un volante y la persona no lo quiere recibir, bueno, ese volante es la oportunidad de acceder al conocimiento de la persona, pero no quiere decir entonces que vaya a tomarlo como una ofensa, ¿no? Pues cada quien tiene un libre albedrío y cada quien se hace responsable de sus actos y de sus obras, y uno no va a venir a obligar a nadie. Pero vemos entonces en esta mitomanía que muchas instituciones, muchas escuelas empiezan a obligar a las personas, ¿sí? A forzar. Vemos me veía un documental de sectas, ¿sí? Y veía que muchos mitómanos salían a decir que era el ángel fulano, que era el Dios tal, ¿sí? Que eran Jesús, y formaban sus seguidores y los hacían cometer delitos, ¿sí? Y los seguidores fanáticos no podían ver por seguir al otro que estaba mal, pensaban que lo estaban haciendo porque era correcto hacerlo, ¿sí? Miren el caso de la familia Manson, ¿sí? Que era uno que se creía Jesús y tenía poses pietistas y no sé qué, y organizó un poco de muchachos y los mandó a hacer unos asesinatos, ¿sí? Miremos todo el fanatismo que hay con esta parte que no saben tomar las enseñanzas de los maestros. Todos los maestros vinieron aquí a dar una enseñanza. Ellos no vinieron a formar grupitos así, a formar una religión, no, ellos vinieron a que cada uno pudiera lanzarse a hacer una propia obra y dieron unas pistas. Pero ¿qué pasa? Que se entendió mal, por ejemplo, las enseñanzas de Mahoma, ¿sí? En donde motivaban a las personas a que el enemigo, que era todo el ego, tenía que morir. Pero ellos lo tomaron a letra muerta y entonces el enemigo de ellos es el que ataca su nación, el que ataca su religión, y a ese van y lo matan y van y se inmolan, ¿sí? Son kamikazes, se suicidan y todo esto. Entonces, ¿hasta qué punto nos lleva el fanatismo y la mitomanía de no poder percibir una realidad? Y eso son dos enfermedades de la mente. Cuando yo estoy explicando todo esto, generalmente el yo fanático de nosotros y el yo mitómano de nosotros le acomoda todos estos detalles a alguien más, ¿sí? Pero ojo, aquí esta enseñanza es para que todos estos detalles los apliquemos para nosotros mismos. Aquí no conviene entonces generar unas polémicas o generar un ataque hacia otras personas. No, aquí la cuestión es, ¿qué de esto tengo que ver en mí? Y pues va a ser muchísimo, por no decir que estos dos aspectos están llenos de detalles de nosotros mismos. Bien, no sé si se me escape algo en este momento. El punto es que cada persona, igual, si empieza a comprobar, va a poder tener una verificación hasta de las personas,
¿Cómo así? ¿Sí? Una persona que aprenda a comprobar es una persona que no come cuento. Que si vienen a decirle, no, mire, usted acá en el camino espiritual, pero usted puede hacer esto, usted puede despertar conciencia con estas drogas, usted puede despertar conciencia, venga, yo le impongo las manos y yo lo despierto. No, el despertar de la conciencia es eliminando defectos, ¿sí? Y haciendo una creación de los cuerpos para que sea el ser el que nos ayude a hacer todo eso. Pero si yo ya me meto por ese otro lado, ya estoy volviéndome seguidor y hasta mitómano, ¿sí? Entonces el otro va y me impone las manos y hasta puede que me mueva alguna cosa de estas y empiezo a ver cosas, pero no, eso no es así. Si la persona comprueba, va a poder hasta preguntarle a su ser, venga, esta escuela que enseña esto, ¿sí está bien o está mal? ¿Sí es correcto o es incorrecto? Hasta eso puede preguntar uno al ser de uno. Esta persona dice quién dice ser o es alguien, un personaje diferente, ¿sí? Hasta eso se puede comprobar, ¿sí? Pero si uno ni siquiera se manda a comprobar, pues uno está ahí y se va a meter por alguno de estos dos lados. Listo, no demoró más la conferencia. Muchísimas gracias. No sé si tienen alguna pregunta, alguna